Hola chicos, buena tarde. Va mi texto respecto a lo que ocurre en redes sociales, lo que más he estado igualmente averiguando en noticias sobre el voto, sobre esta discusión. Mi texto se llama La narrativa como territorio, sobre el miedo al pueblo que piensa. Va mi texto. Con frecuencia se afirma que el pueblo carece de cultura política. La frase parece razonable hasta que se examina con cuidado. Supone que la política es un conocimiento técnico reservado a especialistas, una competencia que se adquiere en ciertas aulas, ciertos medios, ciertas posiciones sociales. Pero la política nació mucho antes que los parlamentos, los partidos o las elecciones. Comienza allí donde dos seres humanos deben decidir cómo convivir, cómo distribuir responsabilidades, cómo reconocer la dignidad del otro. Allí donde existe diálogo, desacuerdo, cooperación o justicia, ya existe política. Lo que se llama falta de cultura política no es ausencia de política, es con frecuencia la ausencia de una política particular, aquella que reconoce como legítima únicamente la que se ejerce desde arriba. Pero el problema es más hondo que el voto. El voto importa, por supuesto. Es el reconocimiento institucional de una igualdad más profunda, la de que ninguna persona posee mayor legitimidad que otra para participar en la construcción del mundo común. Por eso, cada vez que se descalifica el voto de ciertos sectores argumentando que no entienden o votan mal, conviene preguntarse si la preocupación se dirige a la calidad de la democracia o más bien al hecho de que quienes históricamente permanecieron fuera de las decisiones comiencen a participar en ellas. Sin embargo, el voto es apenas la superficie visible de una disputa más antigua y mucho más radical. Lo que verdaderamente se disputa no es un procedimiento electoral, es el derecho a fabricar una narrativa propia sobre el mundo. Toda estructura de privilegio necesita para sostenerse algo más que instituciones y leyes, necesita relatos, narraciones que expliquen por qué ciertos grupos merecen decidir y otros obedecer, por qué ciertos saberes son racionales y otros supersticiones, por qué ciertos valores representan la civilización y otros el retraso. Estas narraciones no se presentan como interpretaciones, eso las haría discutibles, sino como la realidad misma. Su eficacia radica en que terminan siendo interiorizadas incluso por quienes describen como inferiores. La dominación más eficaz no es la que se ejerce con violencia, es la que convence al dominado de que su lugar en el mundo es natural, merecido e inevitable. Cuando una comunidad históricamente subordinada comienza a nombrar su propia experiencia con sus propias palabras, a construir su propia interpretación de lo que le ha ocurrido, a articular su propio horizonte de lo que es justo, algo se rompe en ese mecanismo. No porque esa comunidad haya accedido al poder formal, sino porque ha dejado de aceptar la narrativa que justificaba su exclusión. Aquí aparece lo que podríamos llamar el fetichismo de la posición social. El privilegio deja de ser una circunstancia histórica, algo que pudo haber sido distinto y puede serlo, para convertirse en una identidad que debe protegerse. El individuo privilegiado ya no defiende únicamente intereses materiales, defiende la imagen de sí mismo dentro de un orden que él experimenta como natural. Cuestionar ese orden equivale para él a cuestionarlo a él mismo. Por eso la discusión política se vuelve con tanta frecuencia una disputa emocional. Ya no se confrontan argumentos, se protegen imágenes. El adversario deja de ser un interlocutor y comienza a recibir etiquetas destinadas a invalidarlo antes de escucharlo. La descalificación sustituye al razonamiento porque resulta más sencillo, claro, que revisar sus propias convicciones. Pero la violencia simbólica más sofisticada no opera mediante el insulto, opera mediante la administración del lenguaje, decidir qué palabras son legítimas y cuáles son demagógicas,
qué emociones son razonables y cuáles son resentimiento puro, qué memorias merecen ser historia y cuáles son simplemente odio. Quien controla el vocabulario con el que se piensa un problema, controla en buena medida sus soluciones posibles. Privarte del voto es privarte de un instrumento, privarte de la narrativa es privarte del mundo. Las jerarquías administrativas son inevitables en sociedades complejas como las nuestras. Lo problemático no es que existan posiciones distintas, sino que esas posiciones terminen convirtiéndose en categorías morales. Los que saben y los que no saben. Los que comprenden y los que se dejan manipular. Los que representan el interés general y los que solo expresan intereses particulares. La pirámide administrativa cumple una función práctica. La pirámide epistémica, en cambio, es siempre una ficción con consecuencias políticas. Ningún ser humano nace con una inteligencia política superior a la de otro. Las diferencias de educación formal, acceso a la información o manejo del lenguaje institucional describen condiciones históricas, no capacidades naturales. Y las condiciones históricas pueden transformarse cuando quienes las padecen dejan de aceptar el relato que las presenta como destino. La democracia nunca ha consistido en que todos piensen igual. Consiste en reconocer que ninguna inteligencia, ninguna riqueza, ningún prestigio y ninguna posición social autorizan a una persona a valer políticamente más que otra. Quien comprende esto no teme al pueblo que vota, tampoco teme al pueblo que habla, que recuerda, que nombra, que interpreta. Sabe que el poder no le pertenece, solo lo administra provisionalmente. Solo teme que ha confundido el privilegio con el orden natural y la superioridad imaginada con el derecho a construir, en nombre de todos, el único relato posible sobre lo que somos. Ese miedo, no es ideológico, es estructural. Aparece en la derecha y en ciertas izquierdas que también terminaron creyendo que el pueblo necesita ser conducido antes de ser escuchado, no porque exista una ideología que conduzca inevitablemente a ello, sino porque toda posición de poder corre el riesgo de confundir la representación con la sustitución, hablar por alguien en lugar de abrirle la palabra. La disputa política más profunda no ocurre en las urnas, ocurre antes, en el momento en que una comunidad decide que su experiencia merece ser contada con sus propias palabras, que su interpretación del mundo es tan válida como la de quienes históricamente tuvieron el monopolio de nombrarlo. Ese es el momento que más incomoda al poder, no el voto, la voz del pueblo. Gracias chicos, espero que les haya agradado. Pueden leer con más cuidado este ensayo en mis redes sociales. Compártanlo por favor, me parece necesario. Cuídense mucho. Chao.